Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto nuevamente tenerlos por aquí. Ahora tenemos a alguien nuevo para ustedes. Él se llama Ernesto Emilio Telles y nos contacta desde México. También es psicoterapeuta, en realidad también es psicólogo y se dedica a todo lo que es terapia breve centrada en soluciones y el aspecto de sexualidad, tan importante hoy día con el tema de educación sexual. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿qué tal, Cintia? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperando que sea del agrado de los temas que vamos a trabajar. Y pues muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Genial. Para todos también, él está ejerciendo la docencia, así que también es una manera de contribuir dentro del terreno de la psicología. Y el tema de hoy día es madurez psicológica. ¿A qué nos referimos con esto, Ernesto? Bueno, fíjate que hay controversia, ¿no? Se utiliza mucho de manera coloquial la madurez psicológica, aunque desde el punto de vista, desde los psicólogos, no hay necesariamente una convención, ¿no? No hay necesariamente algo que sea unificado, ¿no? De una manera general, a mí me gusta, por ejemplo, esta parte de la madurez psicológica entendiendo tres elementos fundamentales, ¿no? Que sería, el primero, sería asumir las obligaciones. Eso quiere decir que las personas hagan lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. Habrá veces que no les gusta hacer las cosas, pero lo tuvieran que hacer si estuviéramos hablando de una persona más madura, por decirlo así. Hay otro segundo elemento que tiene que ver con decisiones responsables. Cuando una persona decide de esta forma, decide de una manera en donde tome en cuenta todos los elementos, se vale de la información, piensa un poquito acerca de cómo le va a ir en la vida, y entonces es nuestro segundo elemento para entender la madurez psicológica. Y un último elemento tendría que ver con la forma de hacerse responsable de las consecuencias. Esos tres elementos, hablamos de madurez psicológica. Eh, no necesariamente que queremos decir que los cumpla todos, pero idealmente que los utilice todos y en la mayoría de los ámbitos de la vida. Así podríamos acotarlo, porque se puede definir madurez psicológica y cada quien tiene su propia definición. Entonces, me gusta aterrizarlo con estos tres temas. Y me encanta porque en realidad es lo que a veces vivimos, ¿no? Muchos dicen, es que la madurez te la da la edad. Y hay personas de 60 años que todavía no toman decisiones, como me dices, ¿no? Maduras o concretas. ¿Con qué otros conceptos se podría relacionar esta madurez psicológica? Sí, en estas definiciones se habla de la madurez psicológica, que se habla mucho, pero a veces se define poco. Cuando se define, entonces encuentran cada uno de los autores diferentes cosas. También, por ejemplo, se habla de madurez psicológica en el término de la adolescencia. La madurez psicológica en los adolescentes, básicamente, por ejemplo, se centra en el tema de la identidad. Cuando una persona construye su identidad, este adolescente que dice, ¿quién soy? No sé por dónde ir, no sé qué hacer. Tiene que ver con la identidad. Tiene también que ver en el tema de la adolescencia con estos elementos fundamentales, por ejemplo, de una autonomía en términos de valores. ¿Yo qué valores quiero hacer? ¿Qué valores quiero comprometerme a los cuales vivir? A lo mejor tomo algo de los padres, a lo mejor tomo algo de la sociedad. Y un tercer elemento cuando se habla de madurez en la adolescencia, tiene que ver con la autonomía económica. Soy capaz de mantenerme a mí mismo, soy capaz de generar mis propios recursos para mantenerme a mí mismo, o sigo dependiendo de los padres, sigo dependiendo de otra persona. Entonces, por eso te digo que hay tantas definiciones como tantas personas y se van relacionando, ¿no? Yo creo que me parece también, coincido con lo que decías, la madurez no tiene que ver con la edad, por ejemplo, ¿no? Si lo quisiéramos hablar de la psicología del desarrollo, una cosa sería la madurez, la maduración propiamente dicha, y otro sería el crecimiento, y otro sería el desarrollo. Entonces, ahí se juntan esos temas, ¿no? De manera así práctica, ¿no? Uno puede crecer en los años, pero no necesariamente madurar. Y ahí tenemos una diferencia fundamental, ¿no? Correcto. Muchas veces he centrado como que la vida también es una decisión constante. Y como muchas veces a veces me decían en casa, ¿no? Mira, tú toma una decisión. Si es buena o mala, ya lo verás en el tiempo, pero mueve, toma una, no te quedes en el medio ahí como fluctuando. Entonces, justo ahora
nosotros siempre vivimos rodeados de muchos estereotipos, prejuicios, mitos, e incluso dentro de la carrera de psicología, ¿no? Lo que creen que son los psicólogos y lo que debe pasar. Pero en cuanto a la madurez psicológica, ¿qué mitos hay? Ajá. Quizás mencionamos uno hace ratito. Exactamente, justo ese es diferente la madurez a la llegada de los años, ¿no? Una persona, por ejemplo, no sé si conozcan, acá en la cultura de México conocemos el chavorruco, esa persona que tiene muchos años, pero quiere comportarse como adolescente. Entonces ya tiene 30, 40, 50 años y se comporta como adolescente, se viste como adolescente, consume drogas como adolescente, hace todo como adolescente, tiene muchas parejas, etcétera, ¿no? Y la madurez no tiene que ver con los años, es yo creo que uno del principal mito. El otro que también platicamos algo es la madurez no solamente se habla en la etapa de la adolescencia, la madurez se habla en todas las etapas de la vida. Hay autores que dicen que para cada etapa de la vida se alcanza cierta madurez. Pero cuando hablamos de una madurez general, hablamos de que la madurez es diferente, porque la madurez es potencializar todas las capacidades de la vida. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos una gran diferencia, ¿no? Otro tal vez mito que pudiéramos hablar es establecer una distinción. Hay una madurez emocional y hay una madurez psicológica. Digámosle así, la madurez emocional, entonces esta capacidad de controlar las emociones, ¿no? Ya ves, hay un adolescente que tiene una efervescencia de las emociones y hay la capacidad mayor en menor medida que se puede lograr con los años. Pero la madurez psicológica no es la madurez emocional. En todo caso, la madurez emocional estaría dentro de la madurez psicológica, aunque en los medios masivos, aunque las personas las pongan como sinónimos, por ejemplo. Yo creo que ahí tendríamos estas diferencias entre lo que sí es y entre lo que creemos que es. Correcto, y sí, es que hay muchos autores y cada quien en realidad valida, incluso hablando de inteligencia emocional, que en un tiempo se hablaba mucho, hay muchos artículos científicos que ya quitaron esta validez y que dicen que eso no es así. Entonces, hay mucho, tú que estás en el terreno de docencia, igual de aquí también vamos a comentar algunos aspectos de eso. Para el tema de la madurez psicológica, ¿puede existir de pronto una característica de personales? Fíjate que también ahí podríamos decir que hay cosas que tienen que ver con, dependiendo de los autores. Por ejemplo, ahorita recuerdo a uno de los autores que habla de la introversión y de la extroversión, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esa polaridad. El término de las características de la personalidad se puede relacionar con la madurez, pero no porque sea con ciertas características de personalidad quiere decir que sea maduro. Por ejemplo, un introvertido sería más maduro que un extrovertido, no necesariamente por una condición, ¿sí? Es decir, habrá un extrovertido que pueda ser muy maduro en los términos que platicamos de las decisiones, de asumir responsabilidades y eso. Pero lo que pasa es que si no se vuelve como un listado, ¿no? Pareciera que la madurez es un listado de cosas. La personalidad sí influye, ¿ja? Y influye más la parte sobre todo de la cuestión que aprende el sujeto y de la cuestión que tiene que ver con la historia de vida. ¿Ah? Yo creo que esos son los elementos fundamentales en términos de cómo lograr una mejor madurez, cómo lograr una mayor madurez, cómo lograr una madurez más estable, porque se puede llegar a la madurez, pero no ser esta estabilidad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que de los elementos de la personalidad habría que ver cuáles y según las características y las situaciones de vida de cada persona, por ejemplo. Porque si no se vuelve como una lista, ¿no? Se vuelve como una lista, tú tienes esto, entonces una palomita y el checklist. Tú tienes esto, una palomita, y no necesariamente una lista, porque si no, entonces esa lista de cuántos elementos incluye. No, pues pueden ser 20, 30, 50, etcétera. Y uno a lo mejor quiere buscar, por ejemplo, quiere ser introvertido o extrovertido, y luego quiere ser creativo, y luego quiere tener apertura a la experiencia, y luego quiere tener control de las emociones, y luego no es exactamente como una lista desde el punto de vista de la madurez psicológica, aunque obviamente si tiene estas cualidades que potencializan las capacidades de vida, es mucho mejor, ¿sí? Si quisiéramos hablar, yo insistiría, si quisiéramos hablar de algo de personalidad, yo creo que la madurez está más en términos de lo que aprendemos y de la cultura y del entorno familiar y social con lo cual nos desenvolvemos. Qué importante todas estas bases. Y si bien
nosotros siempre estamos considerando que todos tenemos recursos. Hay personas y autores, incluso hay psicólogos, dicen que no todos tienen ciertos recursos, pero quizás no los han buscado en la vía correcta. Pero ¿habrían recursos que de pronto se relacionen para este tipo de madurez, que de pronto tienen que realzar y todo lo que, como me menciona? Claro, fíjate que en vez de hacer esta lista que decíamos hace ratito, en vez de hacer la lista de checklist de las cualidades, habría precisamente estos recursos. Los recursos es aquellas cosas que se pueden utilizar toda la vida y en todos los ámbitos de la vida. Y relacionados con la madurez psicológica, se han encontrado tres. ¿Ah? El primero sería el control de los impulsos. La madurez en términos del control de los impulsos. El segundo sería la tolerancia a la frustración. Y el tercero sería la postergación de la gratificación. Esos tres elementos combinados, otra vez, ejercidos mayormente en todos los ámbitos de la vida, en todas las cosas que tenemos que hacer, que se relacione con el tema de hace rato, que se relacione con decisiones responsables, con asumir obligaciones y hacerse cargo de las consecuencias, nos da como resultado entonces entender la madurez de una manera más amplia. Y ya no tendríamos una lista demasiado grande para entenderla y para practicarla, ¿no? Finalmente, hablamos de madurez no por otra cosa más que la gente, entre comillas, le puede poner, bueno, es maduro, pero también le puede poner, soy feliz, soy exitoso, me gusta como soy, me acepto como soy. Correcto. Ese es como el final de la madurez psicológica, ¿no? No de, nada más vamos a hablar de la madurez por hablar, es para que lo aplique. Y cuando lo aplique, normalmente entonces salen estas etiquetas sociales, ¿no? Ah, es una persona exitosa, es una persona feliz, es una persona que inspira, que motiva a las demás personas, por ejemplo. Y qué importante es el aspecto social, porque como sabemos, y sobre todo en Latinoamérica también, tenemos peculiaridades que siempre estamos tendiendo a juzgar, y muchos se han quedado en ancla en este lado, y no tenemos la madurez de repente para racionalizar más cosas. Y ahora que lo estás mencionando, es bueno hablar de esto del control de impulsos. Quizás como ejemplo, ¿cómo lo puedo controlar? ¿A qué me refiero con esto? Sí, mira, el tema de los impulsos es bien interesante. Se ha estudiado mucho acerca de los impulsos. Por ejemplo, en una situación normal tenemos un estímulo que va a producir una respuesta de manera general, ¿no? Por ejemplo, hay una luz muy fuerte y entonces entra hacia el ojo y el ojo se contrae, ¿sí? Digamos, un estímulo y provoca una respuesta. En términos psicológicos, hay un estímulo. Cuando las personas tienen control de impulsos, ese estímulo no es pequeñito, no reaccionamos rápido ante cualquier circunstancia, ante un estímulo pequeñito, ¿no? Entonces tenemos la cantidad del estímulo. Cuando no hay control de impulsos, el estímulo es muy pequeñito, reaccionamos con nada. Apenas me ve tantito mal y ¡ay, ya estamos reaccionando! ¿Sí? El tiempo de respuesta es muy rápido en la gente que no tiene control de impulsos, ¿no? Apenas tiene el estímulo y rápidamente está reaccionando, ¿sí? Correcto. La magnitud de la respuesta es exagerada, ¿no? Hacemos literalmente un drama de algo que nos está sucediendo cuando es poquito lo que nos pasó. Y luego además hay una decisión, hay una reacción en donde no es pensada, no se está pensando en la circunstancia, ¿sí? Entonces, es muy rápida, es ante un estímulo pequeño, una reacción exagerada y no se piensan en las consecuencias. Esos elementos nos determinan si tenemos control de impulsos o no. Normalmente una persona que no tiene control de impulsos, por ejemplo, estaría en el restaurante, ¿no? Estaría sentado con los demás compañeros y ve, por ejemplo, dirige su mirada hacia la puerta, ¿sí? En la puerta va llegando una persona que está buscando también a sus amigos y hace un paneo, ¿no? Una visión así periférica de dónde están sus amigos. Chocan miradas y la persona que está sentado apenas siente el choque de miradas y ¿qué pasó? ¿Qué me des? ¿Sí? Es muy poquito el estímulo, es muy rápida la respuesta, es una reacción exagerada y no se mide en consecuencias, se le va literalmente a los golpes. Y ahí tenemos una persona que no controla sus impulsos. Y entonces, en términos de madurez, sería una persona que sí controlara los impulsos en términos de estas situaciones, en términos de estas variables. Y decías, ¿no? Decías la parte social. A veces a los hombres nos educan más en términos de la reacción de la violencia, por ejemplo. Y eso también, por eso decía, y eso es aprendido. Aprendemos los hombres a reaccionar más rápido ante una situación que nos parece agresiva, que nos parece vulnerable.
Y entonces reaccionamos con violencia, reaccionamos muy fuerte, emocionalmente y agresivamente, y entonces algunas sociedades crean, sobre todo más en los hombres, más impulsividad, porque esta agresión se relaciona con el concepto de masculinidad, y se relaciona entonces, se valora positivamente, y entonces como se genera, ¿no? Más o menos se puede ir generando, se puede ir reforzando a nivel social, que los hombres seamos más impulsivos, por ejemplo. Hay algo que se me ha creado como muletilla y paro repitiéndolo para que a todo el mundo se le quede y siempre digo, todo inicia en casa, todo inicia en casa. Y qué importante después de que inicie en casa también sería reforzar estos conceptos de hablar de emociones desde la infancia, en el colegio, ¿no? Que no cambien la currícula para que nos den también este tipo de aprendizajes. A mí me encantaría, cosa que todavía nuestros sistemas educativos parece que no quieren hacerlo. Entonces, ya que hablamos de impulsos, y seguro que se nos han venido a la mente muchas personas, incluso cuando hiciste el ejemplo, hay un video que yo vi en México como que decía, ¿qué me ve Ramírez? ¿Qué me ven? Y entonces me hicieron una canción en Perú y me trae mucho este recuerdo, ¿no? Ya todos sabrán. Así como también siempre en recursos humanos o los que están siempre postulando, siempre escuchamos tolerancia a la frustración, y a veces exageran porque ponen como que quieren uno de 100, que quiere decir que te van a dar mucho trabajo y que no reclames. Pero en aspectos de los que estamos hablando, ¿a qué nos referimos con esto? Sí, ese es el segundo de nuestros elementos. Esta tolerancia a la frustración tiene que ver con entender primero el concepto de frustración. ¿Qué sería frustración? Pues cuando alguien no consigue una meta, ¿no? Alguien quiere algo, no lo consigue, y entonces ¿cómo reacciona? Otra vez, en la cultura, normalmente en los hombres nos han educado a reaccionar de manera violenta, es decir, no obtengo lo que yo creía obtener y entonces reacciono equivocadamente, ¿no? De manera coloquial, ¿no? Siempre, seguramente en cualquiera de los países latinos, el equipo local va perdiendo, ¿no? El equipo local o el equipo nacional va perdiendo contra alguien, y además va perdiendo, pero va perdiendo por goliza, va perdiendo por una humillación fuerte, ¿no? ¿Y qué dice el locutor? Ah, bueno, pues entonces el equipo que va perdiendo está frustrado porque no puede conseguir sus objetivos. ¿Y cómo reacciona? Pues pateando al oponente y dándole patadas y golpes y los expulsa, ¿sí? Es entendible entender esta forma de reaccionar a la frustración, pero hay que entender también que no es la única forma. Es decir, reaccionar con agresión ante la frustración, ante no obtener una meta, no es la única forma. Por eso se habla de tolerancia a la frustración, porque la tolerancia nos dice que hay muchas formas de reaccionar ante una frustración. Obviamente vamos a tener alguna frustración alguna vez, porque no vamos a conseguir siempre lo que nosotros nos proponemos. Por muchas cosas, es natural, somos seres humanos, pero que no sea la única forma de la agresión. ¿Qué otras formas se pueden encontrar? Pues discutir, pues a lo mejor alejarse, darse un tiempo, analizar qué es lo que pasó y que en la próxima vez no le vuelva a pasar, pero no únicamente a través de la agresión, porque si únicamente se reacciona a través de la agresión, entonces pues no habría esta tolerancia a la frustración, aceptar que de una manera tranquila que no obtuvimos nuestras metas, por ejemplo. Somos seres humanos, no es de que no pusimos todo nuestro empeño en eso, es que somos seres humanos y hay múltiples factores con las cuales no obtuvimos esta meta. Entonces hay que tener varias estrategias para reaccionar ante la frustración. Y qué importante, porque ahora que dijiste la palabra discusión, incluso muchos lo ven al término conflicto o guerra, cuando en realidad es pues conversar qué acuerdos o a qué punto medio podemos llegar. Y eso es también importante ir descubriéndolo y que las personas se vayan educando porque tenemos tantos mitos por ahí, como tú bien decías, ¿no? ¿Cómo influye la sociedad? Como que, ya va a reaccionar. Ya, tranquilo, relájate, como que tampoco mucho les permiten a veces expresarse. Y he conocido a muchas personas que vienen como acumulando, acumulando, acumulando y llega un punto en que ya no pueden más y ¡pua! Explotaron. Entonces, de pronto tampoco sus recursos lo manejaron bien, porque creyendo que siempre ser pasivo iba a ser lo correcto, pues les traicionó, ¿no? Y de pronto no llegaron a la asertividad en la que todos apuntamos. Claro, Aquí, sí, dime, si a alguien le parece algo que es muy importante, justo hablarlo, ¿no? Porque si no, entonces ahí viene la doble frustración. No alcanzó eso y por eso quiere decir algo, pero no lo quiere decir y entonces se frustra porque tampoco lo puede decir
y entonces se frustra, se frustra, se frustra, ¿no? Entonces justamente hay que tener alternativas para estas situaciones, ¿no? Si usted cree que es muy importante, pues dígalo. A lo mejor las primeras veces no lo va a decir a gusto, no lo va a decir de una forma correcta, pero ya por lo menos lo dijo, ¿no? Ya después otra vez, a lo mejor se disculpa por la forma, pero en realidad pensaba eso. Usted cree que es muy importante para su vida, entonces dígalo. Ya después aprenderá un poco a reaccionar de mejor forma, por ejemplo. Correcto, ir educándonos, y por eso incluso a los niñitos también escucho que hay que frustrarlos de vez en cuando, porque tendemos que desde niños les damos todo a manos abiertas y no es como que no, hoy día no hay esto. Pero mamá, la rabieta, frústralo a que aprenda desde niño, no de pronto si lo queremos ver de forma positiva, tampoco me estoy yendo al extremo. Y tenemos como último elemento la postergación de la gratificación, que por ahí justo va. Sí, ese es nuestro tercer elemento de la madurez. Aquí nosotros hablamos de la postergación, es decir, dilatar, ¿no? Retrasar un poco. No porque no queramos obtener gratificaciones inmediatas. Y las podemos obtener, es decir, si por ejemplo yo he pasado un examen con 10 y me voy a comer el platillo que yo quiera y a lo mejor no me cuido tanto, bueno, está bien, ¿no? Ya se lo ganó un poco. La idea de la postergación de la gratificación tiene que ver con ante una circunstancia de vida en donde esté yo en una disyuntiva, obtener un placer inmediato, pequeño, o tener un placer mayor, ¿no? Que tenga una mayor cantidad de satisfacción, mayor cantidad de beneficio, ¿por cuál voy a optar? En el ideal, la postergación de la gratificación diría que debería de optar por aquel que tenga el mayor beneficio, no el placer que sea inmediato. ¿Sí? El placer, el bienestar, que tenga un mayor beneficio. Incluso si ese beneficio si me va a costar tiempo para lograrlo. Porque yo lo que quiero, bueno, mucha gente que lo que quiere es rápido, ¿no? Inmediatez, rápido, 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 ya dame más, dame más, dame más. Yo lo quiero ahorita. No, la postergación justamente es eso. Esperar un poco para obtener el mayor bien, por ejemplo. Y ese mayor bien, alguna gente no lo puede controlar porque ya lo quiere ya en este momento. Y bueno, esta cultura también, esta cultura más mediatizada, más de cuestiones rápidos, casi desechable, no está acostumbrado a reconocer los procesos, ¿no? No me imagino, por ejemplo, a esta sociedad así industrializada cuando se va al campo, porque la gente del campo sabe reconocer el proceso. Es decir, primero prepara la tierra, siembra, espera un tiempo a que se madure la planta, el producto, lo que sea, y luego ya obtiene el fruto. Pero está reconociendo un tiempo, y ese tiempo es lo que nosotros necesitamos reconocer para obtener el mayor bien, el mayor beneficio. Y ahí tenemos ese ejemplo para el término de la postergación de la gratificación, ¿no? Qué importante, y por aquí no sé por qué recuerdo el tema también de la infidelidad. Postula aquí el hecho de hablar de que la mayoría de personas en perfil de infiel, pues ya sabemos que no son maduros, porque siempre también están buscando no solo la cultura de la inmediatez, sino que ellos ya desde siempre vienen con esto de lo inmediato. De pronto no piensan en, voy a destruir mi matrimonio que tiene años, pero quiero esto de que de pronto ya se me presentó y cómo lo voy a dejar ir. Entonces lo inmediato, lo pronto, lo rápido, lo rico, como dicen algunos, pero porque lo otro puede costar tiempo, ¿no? Habría mucho, mucho que hablar aquí, pero nos iríamos de pronto. Y ahora que estamos también mencionando, hace ratito te preguntaba un poco de esta validación de lo que antes veíamos con inteligencia emocional y cómo lo podemos mezclar y qué tanto puede ser todavía válido y qué de repente cosas ya han ido perdiendo su valor. Fíjate que, bueno, la idea desde mi punto de vista es, si algo le funciona a la persona, pues úselo, ¿no? O sea, si lo funciona y está bien, úselo. Ya en el camino podemos ajustar un poco más acerca de lo que tiene mayor posibilidad de éxito. Pero si mientras le dio resultado a la persona para su historia de vida y así se siente más a gusto, y obviamente no afecta a terceros y no incluyen temas así de delito, de algo, bueno, está bien, ¿no? Pero si quisiéramos también potencializar y tener mayor probabilidad de que nos vaya bien, entonces tenemos otras estrategias, por ejemplo, y hay que buscar esas estrategias que sean un poco más científicas. Porque claro, por azar nos puede salir algo bien,
y lo atribuimos a una cosa, pero a lo mejor a la segunda o la tercera vez que la practicamos ya no nos dio resultado. Y entonces ahí un poco cuando tenemos que buscar lo que dice la ciencia. Yo en particular tengo buena impresión de la inteligencia emocional y le digo, si le funciona, realícelo. Si no le va funcionando, entonces puede ir cambiando acerca de estas cosas. Y seguramente va a pasar algunos dirían con la madurez, no, es que ese tema no va, bueno, otra vez, si le funciona, utilícelo, si no le funciona, no le utilice, pero seguramente quien utiliza mayormente más estrategias, seguramente puede llegar a esta potencialización, que es lo que decía, ¿no? Finalmente hablamos de esto para que la gente haga cosas mejores, para que se sienta bien, para que esté potencializada, no solamente en un ámbito de la vida, en muchos ámbitos de la vida, y eso le retribuya en salud, en bienestar, en felicidad, en todo lo demás, ¿no? Qué importante, porque como incluso dentro de la carrera de psicólogos no todos vamos a estar de acuerdo. El ser humano es así, vivimos diversos. Y habían colegas que también me refutaban eso y les decía, lo que le funcione, tal igual. Pero pues muchos se van a cerrar, así que es bueno que quienes nos estén escuchando empiecen a rescatar los mensajes positivos y lo empiecen a aplicar también en su vida, porque no vamos a coincidir con todos los autores. Incluso hay personas que en México, igual que en Perú y igual que en muchos países latinos debe pasar, para llegar al psicólogo pasan por una ruta increíble, ¿no? Creo que hasta el zapatero van primero para contarle sus problemas, pero no al psicólogo, porque todavía ahí está como que falta de educación con respecto a lo que nosotros podemos aportar. Claro, y ahí es justo la cultura, ¿no? Por ejemplo, en esta idea que platicas, pues si van al médico, por ejemplo, si se enferman de algo, van al médico y no van tan rápido al psicólogo por esta cultura que tiene que ver. Pero mira, si nosotros le damos información muy rápida a esa persona que ya probó una, ya probó dos cosas diferentes y no se curó, si le damos información más científica y donde tenga mayor probabilidad de éxito, es más fácil que vaya al psicólogo, es más fácil que entonces ese psicólogo o esa ciencia de la psicología gane mayor prestigio, ¿no? Tal vez un estatus mayor muy comparado como el del médico, porque el médico tiene un poco más de estatus, ¿no? Comparado con la psicología, ¿no? Y también los psicólogos están nosotros en que cada vez seamos más profesionales, porque si ya tenemos a la persona que viene a consultar, pues ahora hay que demostrarle que sí tenemos herramientas científicas, porque pues si le damos dos, tres cositas y no son tan científicas y es más sentido común, pues entonces va a decir, ah, pues entonces efectivamente mejor me voy a otro lado que me cure, ¿no? Entonces también nosotros nos ocupa la idea de socializar la información y ser profesionales cuando atendamos a los pacientes, ¿no? Correcto, y qué importante porque mencionábamos también el proceso, que es lo que muchos nosotros siempre estamos hablando, y lo que a veces las personas no están dispuestas a invertir es su tiempo, porque me ha pasado tener personas que por más que el problema está ahí y lo narran como narrativa, que también es terapéutico, mencionan luego decir, no sé lo que me pasa, en realidad no sé por qué estoy así, ya lo narraron, pero todavía no son conscientes, y de pronto terminan preguntando, es que mi psiquiatra me dio medicamento y creo que voy a volver con el psiquiatra porque de pronto esto es más rápido. Entonces no quieren aceptar ni vivir el proceso ni descubrir lo que tiene, pero de pronto el medicamento es como que su alivio, ¿no? Porque al menos puedes dormir y todo, pero como digo, a la larga el problema va a seguir ahí y va a salir en algún momento. Claro. ¿Qué de pronto tips o conclusiones nos podrías dar de este tema que ha sido tan importante? Pues mira, la idea es generar el debate, ¿no? Un poco decíamos, hay que platicar acerca de las cosas que dice desde la psicología y cómo la gente las va adecuando a su propia historia de vida y cómo esas va obteniendo situaciones de éxito. Entonces, como discutir, platicar, ponerlo en la mesa, dialogar, poner temas más en términos de las cuestiones sociales de las que deberíamos de trabajar, ¿no? En primer momento. Segundo, yo le recordaría entonces que las utilice, ¿no? Que las utilice a ver cómo le va. Seguramente al ser nuevo, seguramente al ser cosas que no están acostumbrados a utilizar, que vayan incluso en contra de cómo habían vivido y de lo que ellos creen que es adecuado. Por ejemplo, yo creo que alguna persona dirá, no, pues está bien que yo reaccione y me vaya a golpes con alguien porque yo soy el que mando. Y alguna persona diría, no, pues a lo mejor hay que pensar un poco acerca de eso, ¿no? Seguramente le costará trabajo o incluso dirá, pues es que esas no me sirven, pero es que no las ha practicado. Entonces,
como ponerle en el debate para que las practiquen y seguramente cuando las practiquen, un poco el tema de éxito. A mí me gusta una frase que no es mía, por supuesto, es de un autor, Emerson, y que como sintetiza este tema de la madurez en términos de lo que hemos platicado, ¿no? Aparte de ponerlo en la mesa, la voy a leer, dice, la madurez es la edad en que uno ya deja de engañarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, es justo esto, ¿no? Yo sé que está mal alguna cosa y no quiero cambiarla. Y hago todas las cosas para no cambiarla y entonces busco otras alternativas que no son viables para resolver eso que tengo. Hay que dejar de mentirnos para empezar a reconocer que estamos mal y para empezar a cambiar. Y cuando cambiemos, busquemos estrategias científicas para poder efectivamente cambiar. Eso es un proceso bastante largo, bastante fuerte, porque para algunos va a reconocer que lo que encuentran al final del camino es un tema de dolor, porque van a encontrar que ellos han vivido no por ellos, han vivido para otras personas. Y eso puede costar un poco de dolor, entre otras cosas. Ahí tenemos una explicación del por qué la gente no necesariamente va a ver al psicólogo, porque lo que le van a decir son cosas que le van a doler. Pero otra vez, si no dejamos de mentirnos con que, ay, estoy bien y me apapacho, y cuando mi realidad no es estar bien, entonces ahí es cuando entra la madurez. Debemos tener la capacidad de reconocer cuando efectivamente estamos bien, cuando efectivamente no estamos bien. Me ha sonado así como decir, ¿no? El psicólogo es el único lugar donde el cliente no tiene la razón. Entonces, qué importante es todo este tema. Espero que les haya servido. Ya cuando ustedes puedan ver el video, dejen sus preguntas y de repente vamos a tener un segundo encuentro para poder ampliar también algunas cosas con la presencia aquí de Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a ti, que les vaya bien. Saludos, bye, bye.